La droga es considerada una sustancia química exógena que no es necesaria para la normal actividad celular. Su administración altera significativamente el funcionamiento de las células del sistema nervioso, produciendo cambios neurofisiológicos y conductuales a corto, mediano y largo plazo. Esta tiene diferentes vías de administración. La rapidez de los efectos depende de estas vías. Se estima que las más rápidas son a través de la inyección intravenosa, inhalación y esnifado. En estas últimas formas de consumo, la cocaína, por ejemplo, llega rápido al cerebro y puede atravesar la barrera hematoencefálica y alcanzar niveles altos de concentración en poco tiempo. La eficacia de la droga no depende solo de las vías de absorción, sino también del lugar de acción y afinidad, donde fácilmente las moléculas de los fármacos se unen a las que están situadas en el sistema nervioso central a sus receptores específicos sin necesidad de altas dosis. La cocaína tiene un campo de acción molecular importante que explica todos los efectos. Es agonista dopaminérgico directo, impidiendo la recaptación de la misma y aumentando su disponibilidad. También es agonista adrenérgico porque bloquea el sistema de transporte en la membrana, aumentando la disponibilidad de adrenalina y noradrenalina, y es serotoninérgico ya que causa una retroalimentación negativa produciendo agotamiento de la serotonina. De acuerdo con lo anterior, cuando un sujeto empieza a consumir con regularidad el fármaco, desarrolla tolerancia a la sustancia y los efectos provocados al inicio tienden a disminuir. Por lo tanto, se hace necesario incrementar cada vez más las dosis para que sea eficaz. Frente a esto, se expone que la tolerancia es el resultado del intento que hace el organismo por compensar efectos del fármaco. Ahora, cuando el individuo deja de tomar la droga, comienzan los mecanismos compensadores a manifestarse y a provocar reacciones contrarias a esto. Y a esto se le llama pues abstinencia. Cuando se reflejan los síntomas, se dice que el individuo ha desarrollado dependencia a la droga. Pero profundicemos un poco más en las etapas iniciales del consumo, donde el condicionamiento instrumental desempeña un rol fundamental, puesto que la conducta es función de sus consecuencias, y al dar respuesta se reproduce unos resultados y se tiende a repetir comportamientos que se refuerzan aumentando la probabilidad de respuesta y se extinguen aquellos que no se refuerzan. En este caso, para que el consumo de droga cause la dependencia, la conducta ha sido reforzada mediante un estímulo apetitivo para el individuo tras emitir el comportamiento. Según Domjan, dice que en el reforzamiento positivo la respuesta instrumental produce consecuencia agradable. Se establece una contingencia positiva entre la respuesta, que es tomar la droga, y el estímulo, que son los efectos, produciendo un aumento en la tasa de respuesta. Según Clarkson, las consecuencias positivas hacen que se active el mecanismo de refuerzo, de recompensa, que está situado en el encéfalo, que son como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, y pues más adelante se profundizarán en más áreas. Ahora bien, después del consumo constante, al dejar de consumir, se evidencian los síntomas de abstinencia, como ya se mencionó. Frente a esto, el individuo emitirá respuestas para eliminar el estímulo aversivo, o sea, los efectos de abstinencia. En esta parte ya se hablaría de reforzamiento negativo, donde se establece una contingencia negativa entre respuesta y estímulo, y el consumidor tenderá a repetir la conducta de consumir para eliminar el malestar. Esto lo puede hacer mediante escape o evitación. En el primero, el individuo siente los síntomas y emite la conducta de escape para no sentirlos más. En el segundo, el individuo se anticipa a consumir para evitar sentir los síntomas. Mecanismos de acción de la cocaína. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central que produce efectos eufóricos y estimulantes. Actúa principalmente interfiriendo en la comunicación entre las células nerviosas, neuronas en el cerebro, afectando los mecanismos de neurotransmisión. A continuación describiremos los principales mecanismos de acción de la cocaína en el sistema nervioso. Primero, bloqueo de la recaptación de neurotransmisores. La cocaína bloquea los transportadores de dopamina, serotonina y noradrenalina en las sinapsis neuronales. Estos transportadores son responsables de eliminar estos neurotransmisores del espacio sináptico después de su liberación, permitiendo su recaptación en las neuronas presinápticas. Al bloquear estos transportadores, la cocaína aumenta la disponibilidad de dopamina, serotonina y noradrenalina en la sinapsis, prolongando y aumentando el efecto. 2. Aumento de la concentración de neurotransmisores. Al bloquear la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina,
La cocaína aumenta la concentración de estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Esto resulta en una mayor activación de receptores de neurotransmisores en la neurona postsináptica, lo que contribuye a los efectos estimulantes y eufóricos asociados con la cocaína. 3. Estimulación del sistema de recompensa. La cocaína activa el sistema de recompensa en el cerebro, que está mediado principalmente por el neurotransmisor dopamina. La dopamina se libera en regiones como el núcleo accumbens, produciendo sensaciones de placer y recompensa. La cocaína aumenta la liberación de dopamina en estas áreas y prolonga su acción al bloquear su recaptación, lo que contribuye a los efectos adictivos de la droga. 4. Modulación de la liberación de neurotransmisores. Además de bloquear la recaptación de neurotransmisores, la cocaína también puede modular la liberación de dopamina, serotonina y noradrenalina en las neuronas presinápticas. Actúa sobre los receptores de transporte de neurotransmisores y otros mecanismos reguladores, alterando su función y llevando a un aumento en la liberación de neurotransmisores. 5. Cambios en la plasticidad sináptica. La cocaína puede inducir cambios en la plasticidad sináptica, lo que significa que puede alterar la fuerza y eficacia de las conexiones entre las neuronas. Estos cambios pueden tener efectos a largo plazo en la función cerebral y contribuir a la adicción y a la persistencia de los efectos de la cocaína. El consumo de la cocaína afecta el funcionamiento de circuitos cerebrales debido al daño vascular. En las vías dopaminérgicas se encuentran relevantes daños distribuidas en el cerebro y principalmente en el lóbulo frontal. También se encuentran alteraciones significativas en los lóbulos y de menor medida en los lóbulos temporales, con descenso en la actividad metabólica y una disminución en la corteza prefrontal. Los efectos a corto plazo del consumo de cocaína son el deterioro de la memoria de trabajo, ya que la cocaína puede retener la información temporal, dificultad de concentración, aprendizaje y la realización de tareas o actividades, la dificultad de atención causando la disminución de concentración y atención, también episodios de amnesia temporal u olvido de eventos recientes. A largo plazo, hay daño estructural en el cerebro, es decir, la reducción del tamaño de ciertas áreas de la memoria, por ejemplo, el hipocampo se podría ver afectado como consolidar y formar recuerdos, el deterioro cognitivo y los trastornos de memoria como las amnesias. Tratamientos farmacológicos de las personas que consumen cocaína llevan a que de la dependencia se focaliza en el bloqueo de los receptores postsinápticos y de los autorreceptores presinápticos que regulan su liberación, como los antidepresivos y los estabilizadores de ánimo. De la intoxicación aguda es un tratamiento sintomático el cual se descarta la hipoglicemia y la hipoxia con otros psicoestimulantes. Para la taquicardia se utiliza la fenitoína. Tratamiento cognitivo-conductual. En el entrenamiento de habilidades para el reconocimiento y afrontamiento de ayuda a identificar y modificar los patrones de pensamientos ante situaciones de riesgo. Otros tratamientos como la prevención de recaídas, entrevista emocional, terapia interpersonal, intervención emocional, terapia psicoanalítica, enfoque de refuerzo comunitario. La conducta motora. Aumenta la energía y produce hiperactividad. Las personas pueden aumentar la actividad física y la inquietud. Agitación se manifiesta como una inquietud intensa y movimientos repetitivos. Aumento del riesgo de comportamiento compulsivo. Este puede ser una conducta motora frenética y repetitiva en consumir. Dificultad de coordinación, dificultad para realizar movimientos complejos, temblores y convulsiones. Se produce durante la intoxicación aguda por cocaína. En conclusión, el uso de la cocaína es de alto riesgo. Puede tener graves consecuencias en la salud física y mental y social de una persona. La cocaína, que afecta el sistema nervioso a corto y largo plazo, el cual se requiere de un tratamiento completo e integral con un enfoque en los aspectos físicos, psicológicos y sociales por medio de terapias motivacionales, de grupo y cognitivo-conductual, para mejorar la calidad de vida y que las personas superen la adicción a las drogas.